Bueno, el día de hoy vamos a explicar el código para crear una tabla hash. Esta tabla hash me va a servir para almacenar variables de un compilador que estoy realizando. Entonces, aprovechando, vamos a explicar cómo funciona. Acá en la misma clase de tabla hash tengo una clase. Lo que hice únicamente fue crear una clase interna para crear mis nodos donde se va a guardar la información. Entonces tengo aquí un carácter de estado, un string de nombre de la variable, el tipo, el ámbito y el valor, su constructor donde se inicializan estas variables y le mando los parámetros que van a almacenar, y aquí está la clase principal. Entonces acá defino una variable tamaño que va a ser el tamaño que va a tener nuestro arreglo de la tabla hash. Como bien sabemos, la tabla hash es un vector como el que tenemos acá. Entonces el tamaño es, digamos, en este caso sería 12, y ese tamaño es el que se va a ir variando conforme necesitemos más capacidad para guardar información. Entonces acá tenemos tengo un vector de enteros de tipo tamaños, de nombre tamaños, perdón, y este lo voy a definir más adelante. También tengo una variable del índice del tamaño, tengo un entero de ocupados que va a ser los datos que ya tenemos almacenados en nuestra tabla. Del porcentaje útil nos va a servir para saber cuánta capacidad ya tenemos ocupada en nuestra tabla, digamos 50% o 60%, para poder hacer rehashing y no se nos quede enciclada nuestro método de inserción cuando encuentre colisiones y ya no tenga espacio. Entonces hay que hacer rehashing. Como este es un hashing cerrado, por eso necesitamos hacer rehashing. Entonces venimos y tengo acá el vector hash, que es el que tiene todos los nodos hash que definí acá. Entonces es el vector que va a guardar toda la información. Aquí tenemos nuestro método main. Y bueno, acá en el constructor inicializo el vector de tamaños. Lo recomendable en la teoría dice que deben ser números primos y que no estén cercanos a números exponentes de 2. Entonces acá tengo definido todos estos números para que cuando se haya rehashing cambie de tamaño. De estos van a ser los tamaños que el vector puede tomar, y así sucesivamente hasta llegar al más grande, que es 997. Eso se puede definir al gusto de cada quien. El índice lo inicializo en 0, ocupado 0, factor de utilización. Este factor de utilización yo necesito que mi tabla haga rehashing cuando ya tenga un factor del 65%. Entonces por eso yo aquí defino de una vez que el 65% es el tamaño máximo, aunque este puede variar, ¿verdad? Ahora el tamaño, la variable tamaño va a tomar un valor del vector. Entonces le mando el índice que está en 0 y de nuestro vector tamaños, por lo tanto va a tener el valor 23. El vector hash lo creo y le doy su tamaño de una vez, de cuánto va a ser el vector. En este caso va a ser de 23. El porcentaje útil de una vez se calcula cuánto porcentaje de utilización está, y llamo al método que está aquí abajo. Entonces mi método porcentaje útil me devuelve un decimal, un float, y es el número de ocupados por 100 dividido el tamaño de nuestro vector hash. Luego de eso tenemos tengo acá una función, la función 1,
y función 2. Entonces tengo acá mis dos funciones. Acá la función hash que voy a utilizar es doble hashing. ¿Qué es esto? Esto fue en la documentación que encontré acá en internet. Nos explican cómo hacer doble hashing cuando es hashing cerrado. Entonces hay la prueba lineal y el doble hashing. Entonces la función es esta que tenemos acá, y nuestra función 1, por decirlo así, es la clave que vamos a generar por el módulo, el módulo del tamaño de nuestro vector. Y la función 2 es 1 más la clave módulo el tamaño menos 1. Y luego está la combinación del doble hashing, que es esta que está acá. Entonces venimos acá, aquí tengo mi función 1, yo envío mi clave, ya me retorna la clave módulo el tamaño, y aquí viene la función 2 que me retorna 1 más la clave módulo tamaño menos 1. Ahora, como bien sabe, tenemos que generar primero que todo nuestra clave. Entonces yo genero mi clave a partir de los nombres de las variables que yo voy a almacenar. Entonces yo le mando acá el nombre de la variable, y lo que hago es, con un for, concateno todos los códigos del ASCII de cada carácter de del nombre que le estemos enviando. Entonces concatena todos los caracteres, y como bien sabemos, una variable de tipo entera, int, no nos permite valores mayores a los 32 bits. Entonces, como a veces mandamos cadenas muy largas, pues que eso nos cree un número demasiado grande, y entonces nos da error porque una variable entera no puede aceptar ese tamaño. Bueno, entonces yo acá le digo que si el código, que está todavía en tipo string, porque concateno todos los ASCII, es mayor que 9, le hago una subreducción y le envío el código. Y si no, pues lo único que hago es convertir a entero ese string y lo retorno ya como la clave. Ahora, ¿qué hace la reducción? Ese es el caso donde el número nos queda, o sea, el string nos queda demasiado largo y un int no lo acepta, como ya lo expliqué. Entonces venimos acá y con un while, mientras el código sea mayor que 9, es un método recursivo. Lo que hace es concatena ese pedazo de ese código que yo lo envié y lo divido en dos partes. Entonces acá le digo que digamos de la posición 0 de ese código hasta su mitad lo concatene en esta variable. Luego hago el método recursivo. Si es mayor que 9, vengo otra vez, mayor que 9, perdón, lo reduce y llama a este mismo método. ¿Para qué? Para ir dividiendo en dos partes los códigos hasta que el código nos quede de un tamaño adecuado que pueda aceptar un entero. Entonces, si es mayor que 9, lo reduce, y si no, pues lo único que hago ya cuando al haberlo reducido, digamos la primera mitad, le tengo lo parseo y lo guardo en esta variable temporal. ¿Para qué? Para que después concateno la segunda mitad del código de la cadena que le envié, que era demasiado larga, la concateno sus caracteres y lo sumo. Entonces, si yo envié un código de unos 16 números, parto a la mitad de los primeros 8 y luego los siguientes 8 y sumo esos dos números. Entonces puede la posibilidad que al sumar esos dos números ya no se pase de la capacidad de un entero. Eso es lo que hace este método, y si en dado caso eso no se cumple, entonces vuelvo a reducir ese código y hace otra vez la misma operación. Parte a la mitad ese número y sumo sus dos mitades, y así es como logro reducir
códigos así del resultantes de los ASCII que quedan demasiado largos. Entonces ya retorno el número y ya tengo esa clave. Para luego de generar, como esa clave es la que nos va a servir para guardar en nuestros datos en el vector. Entonces aquí ya está la verdadera función doble hashing. Le mando un ID y un factor. Este factor es el que se ve acá en la teoría, que está ahí, que está multiplicando. Y esa I es iterativa, o sea que va a recorrer desde 0 hasta el tamaño de nuestro vector. Lo que he estado observando, haciendo pruebas, es que al hacerlo de esta forma, las inserciones se dan colisiones, pero este mismo método la soluciona, porque al haber una colisión con un dato ahí, busca al siguiente, porque el factor va cambiando, entonces hasta que lo logra insertar. Por el momento eso no me ha dado problemas. Ahora tal vez al momento de insertar demasiados datos puede ser que haya algún tipo de problema, pero por el momento todo el método funciona bien. Entonces acá recupero la clave, le doy generar clave. Como ya se dieron cuenta del método que está aquí, genero la clave de la cadena, lo que expliqué hace rato. Ya me devuelve un número y ese número se lo mando a la función, ese número se lo meto a las funciones, que sería esta de la teoría acá. ¿Dónde está? Perdón, aquí. Es este número que me devuelve. ¿Y ese número qué es? Pues es la posición de nuestro dato en el vector. Entonces, si nos vamos aquí al método de insertar, lo que hago es envío, digamos, el nombre de la variable, el tipo, el ámbito, el valor, y una variable booleana que me dice si la inserción fue correcta o no. Entonces, si el porcentaje útil es menor o igual a 65% de nuestro tamaño de la tabla hash, entonces yo hago un recorrido desde 0 hasta el tamaño de la tabla, y aquí es donde les digo que se da la solución a las colisiones. Entonces, ¿qué hace? Recupero la posición, ¿con quién? Con la función doble hashing, y le envío el nombre de la variable y el porcentaje i. Como estamos en un for, esto va a ser tantas iteraciones como tenga acá esta variable. Entonces, si la posición es mayor que el tamaño, porque nuestra función doble hashing puede que nos devuelva tamaños más grandes que nuestro vector hash, entonces lo que hacemos es decir la posición que le vamos a restar el tamaño. Entonces, como que diéramos una vuelta en la tabla hash. Si nuestra tabla era de 23 y nuestra posición salió 26, entonces hace como que es un recorrido a las 23 y nos quedaría en la posición 3 la inserción. Nos quedaría entonces en la posición 3 de nuestro vector hash, y compruebo si es nulo o la posición está en estado borrado. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar datos nulos, borrados y ocupados. Porque si al dejar, digamos que cuando se elimina un valor de la tabla hash no se deja indicado que ese dato fue borrado, lo toma como nulo, y entonces perdería referencia para otros datos que puedan estar insertados y que hayan tomado como valor nulo esto. Porque al encontrar este nulo acá, hace otra iteración. Si al no ser nulo, si esto no es nulo o no está borrado, hace otra iteración y cambiaría de posición. Entonces, por ese motivo se manejan los estados de borrado, nulo y ocupado. El vector, si esto es nulo, está borrado, entonces quiere decir que tenemos opción de insertar el dato. Acá se crea el nodo hash en esa posición. Le mandamos los parámetros, y a ocupado le sumamos 1. Después de haberle sumado 1, calculamos el porcentaje útil y le decimos que la inserción fue correcta, y
bloqueamos, ¿cómo se dice? Le damos una salida al for, o sea, termina las iteraciones, lo trunca, perdón, y truncamos el for y comprueba acá. Si fue insertado, pues se avisa que el dato fue insertado correctamente. Si no, notifica también que no se pudo insertar. Ahora vamos a ver aquí algo que me está notificando, por ejemplo, cuando yo tengo el porcentaje mayor. No, permítame, acá se me fue explicar este else de este if. El else de este if lo que hace es, cuando insertamos un dato y en esa posición ya está ocupada, entonces a veces, como esto soluciona el problema de colisiones, entonces si a veces insertamos datos repetidos, tenemos que comprobar que ese dato en esa colisión no sea igual al que vamos a insertar. ¿Para qué? Para que no nos inserte dos veces la misma variable o la misma información con las mismas variables. Entonces, una vez comprobamos si en el vector hash, en esa posición donde se dio la colisión, es igual a la que vamos a insertar, pues notificamos que esa variable ya está insertada en la tabla y truncamos el for. De lo contrario, simplemente notificamos que hubo una colisión y esto automáticamente sigue iterando hasta poder lograr insertar el dato. Esto es lo que hace este else. Entonces aquí es donde estaría prácticamente la resolución de las colisiones. Y si se inserta, si fue insertado, eso ya lo expliqué. Ahora vamos con este else. Si al hacer rehashing el porcentaje útil, notificamos que el porcentaje útil ya sobrepasó el 65%, entonces necesitamos hacer rehashing. Entonces yo lo que hago es llamar a la función que hace el rehashing y por último insertar el dato que ya que vino en esta llamada del método. Entonces veamos aquí cómo funciona el método de rehashing. Tenemos nuestro nodo hash temp. En el método rehashing lo que hago es crear un arreglo temporal. En él almaceno el vector hash que ya tenemos con todos los datos guardados y guardamos el tamaño que tenía, el que tiene nuestro vector actualmente, y le decimos que si el índice del tamaño es menor al tamaño de nuestro arreglo, como recuerden que tenemos un arreglo de tamaños, entonces ¿para qué? Para que cuando hagamos varios rehashing, digamos como nuestra tabla va a ir creciendo y al hacer demasiado rehashing puede que sobrepasemos el tamaño de nuestro vector. Entonces esta es la comprobación de eso y decimos que si ya tenemos el índice del tamaño es igual al tamaño de nuestro arreglo de valga la redundancia de tamaños, avisamos que ya se alcanzó el tamaño máximo del arreglo, entonces para que se pueda considerar eso. Tamaño, aquí continuando, entonces tamaño, ahora llamamos a un nuevo tamaño de nuestro arreglo de tamaños, le pasamos el índice, pero el índice aquí fue donde le sumé más 1. ¿Para qué? Para que no nos esté dando el mismo tamaño siempre. Entonces si estaba en la posición 0 el índice de nuestro arreglo acá, la sumarle 1 está en la posición 1 y nos daría el resultado de 29. Y así sucesivamente iría cambiando a 37, 43 cada vez que se hace un rehashing. Entonces recuperamos ese tamaño. Ahora el vector hash lo volvemos a crear con el tamaño nuevo. Ocupado le decimos que es 0 y calculamos el porcentaje útil que va a ser 0. Ahora luego de eso venimos y con un for empezamos a pasar los datos viejos, por así decirlos, que estaban en el vector anterior que almacenamos en temp, y los pasamos al nuevo vector hash. Llamamos al método insertar y le damos todos. Entonces esto lo que va a hacer es cada vez que encuentre un dato lo va a insertar. Por eso aquí tengo la comprobación que sea distinto de null. Entonces si se inserta el dato en la posición nueva.
¿Por qué? Porque si solo pasamos los datos en la posición donde estaban, entonces nuestra función de hashing ya no sería útil. Porque como recuerden que lo que utiliza es el módulo dividido, el módulo del tamaño. Entonces como los tamaños varían, por lo tanto variaría si quisiéramos encontrar una variable después de haberla insertado. No estaría en la posición que le decimos, sino en la que insertó en el arreglo anterior. Entonces por eso es que debe de insertarse de nuevo con la función y todos los datos al nuevo vector. Entonces ahí decimos que después de haber insertado todos los datos del vector antiguo, decimos que el rehashing fue realizado correctamente, y por último insertamos el dato que fue el que ya no se pudo insertar porque el factor era demasiado grande. Con eso tendríamos el método de inserción. Aquí tengo un método para recuperar la información. Lo que hace es lo mismo, pasamos el dato. Es como que estuviéramos insertándolo, pero en realidad no lo estamos insertando, sino que pasamos el dato por la función. El mismo procedimiento acá: si es mayor, le resta el tamaño. Y al encontrar, ¿verdad?, si es distinto de null, comprobamos que el nombre de la variable sea igual al nombre que estamos buscando, y con eso retornamos el vector y truncamos el for. Con eso la variable aquí booleana encontrado nos dice que sí se encontró el dato, y si no, pues porque la variable no está existente en la tabla. Para eliminar sería algo parecido. Simplemente tendrían que poner el estado, el carácter que tengo acá en el nodo hash como B, para decir que el nodo está borrado. Entonces con eso ya se podría insertar y dejar como disponible ese espacio en el vector para que se puedan insertar nuevos datos. Entonces acá, si quieren, hacemos una prueba. En el método principal, donde está aquí, si se dan cuenta, yo inserto aquí todos estos datos, que son 19 datos, y le damos play, y acá al correr el programa pues insertó Luis, llamas, todo, temp, y acá me dice que hubo una colisión, pero lo solucionó y lo insertó en otra posición. Te vas. Ahora aquí tengo un dato repetido, un temp y temp. Entonces al hacer eso me dice que la variable insertar ya existe en la tabla, y no se pudo insertar el dato porque ya es existente. Aquí ocurrieron 3 colisiones, las solucionó continuas del mismo dato, y al final la ingresó, y luego ingresó las demás otras 3 colisiones y las pudo ingresar. Aquí notifica que el rehashing ya es necesario, entonces porque nuestro porcentaje útil ya es del 69%. Entonces vuelve a insertar todos los datos en el nuevo vector, todos los datos, y acá notifico que el rehashing se realizó correctamente, y inserto los 3 datos últimos que me quedaban, que no ocuparon el vector antiguo de tamaño 23. Inserto, y acá lo que yo hice fue buscar el nodo llamas, y lo encontró, me retornó su información. Luego lo volví a hacer otra vez eso, solo que puse llama. Como ese dato no está insertado, la variable llama no se encuentra en la tabla, y por lo tanto está vacío. Eso es todo, espero que les sirva. Hasta la próxima.